El movimiento circular uniforme se presenta cuando un cuerpo o una partícula sigue una trayectoria circular. Por ejemplo, en este caso tenemos esta partícula que sigue esta trayectoria circular. Entonces, en este tipo de movimiento, la velocidad lineal es constante. Sin embargo, la velocidad de este objeto, la dirección de la velocidad de este objeto, pues va a ir cambiando constantemente de tal manera que complete un círculo. Entonces, en este tipo de movimiento circular uniforme, vamos a tener algunos elementos sobre los que vamos a hablar, como son, primero, el desplazamiento, que en este caso, el desplazamiento se mide en ángulos, por ejemplo, de aquí, de este punto A a este punto B, el ángulo que recorre pues es este ángulo que tenemos aquí, y a este ángulo es el que se le llama desplazamiento angular, y ese desplazamiento angular se va a medir, aquí lo podemos medir en radianes en el sistema internacional, también se puede medir en revoluciones, que es sinónimo de vuelta o ciclo, una revolución, o también en grados. Entonces cualquiera de estos tres me van a permitir medir el desplazamiento y obviamente la velocidad, el tiempo que tarda en realizar este desplazamiento. De ahí pues tendré el otro concepto que es velocidad angular. Y la velocidad angular en el sistema internacional la vamos a medir o la vamos a representar con la letra omega, que es igual a el desplazamiento angular sobre el tiempo. Veamos cada uno de ellos. Primero, el desplazamiento angular. Te mencionaba que se mide en radianes. Veamos qué es un radián. Recuerda que un radián es una unidad para medir ángulos. Entonces, para este caso, un radián se define de la siguiente manera. Entonces, fíjate, vamos a considerar primero una circunferencia que tiene un radio R. Entonces, este radio R lo coloco sobre la circunferencia y este ángulo es un radián, donde este radio mide lo mismo que esto. Si esto lo corro sobre la circunferencia, cabe 1, 2, 3 y un pedacito más, o sea, 3.1416, o sea, pi radianes. Entonces, en toda la circunferencia van a ser 2pi radianes. Nuevamente, fíjate bien, el radio lo colocamos sobre la circunferencia y a este ángulo se le conoce como radián. La equivalencia entonces entre radianes y ángulos es que media vuelta, o sea 180 grados, es igual a pi radianes. Esta va a ser la equivalencia que vas a manejar para convertir, o sea que el factor de conversión lo manejarías como 180 grados sobre pi radianes, o lo que es lo mismo también puede ser pi radianes sobre 180 grados, dependiendo qué es lo que vayas a convertir. Entonces el desplazamiento angular se mide en radianes y también se puede medir en grados, y también otra equivalencia, que una revolución es lo mismo que una vuelta, o una revolución es lo mismo que un ciclo. Ciclo es lo mismo que vuelta o que revolución. Por lo tanto, tenemos que una revolución también equivale a 360 grados. Estas son las equivalencias o las unidades de medida para el desplazamiento angular. Entonces, el desplazamiento angular lo vamos a representar con la letra del alfabeto griego teta. Teta es desplazamiento angular.
y se mide en radianes. Normalmente hay que convertirlo a radianes con estas equivalencias que te acabo de mostrar. La velocidad angular entonces va a ser igual al desplazamiento angular sobre el tiempo. Y recuerda que el desplazamiento, la velocidad angular se representa con esta letra, que es la letra omega del alfabeto griego. El desplazamiento es la letra del alfabeto griego teta sobre el tiempo, que es en segundos. Entonces las unidades de medida de la velocidad angular en el sistema internacional son radianes sobre segundo. La frecuencia, ahora, la frecuencia también es otro concepto que está asociado a la velocidad angular, y la frecuencia es el número de vueltas, ciclos o revoluciones que completa el cuerpo por unidad de tiempo. Normalmente la frecuencia entonces se mide en revoluciones por segundo. ¿Cuántas vueltas da la partícula en un segundo? Otra unidad que es regular o que normalmente nos va a aparecer en este tipo de problemas está escrito así como RPM o revoluciones por minuto, que serían cuántas vueltas en un minuto. Sin embargo, si nos dan esta unidad de medida que es revoluciones por minuto, hay que convertirlas a revoluciones sobre segundo. El periodo es el tiempo necesario para que el objeto complete una vuelta o una revolución. Entonces aquí el periodo se representa con esta letra T mayúscula y es tiempo por revolución, es decir, en cuánto tiempo da una vuelta. Si se tarda 2 segundos, entonces el periodo sería 2 segundos. La unidad de medida del periodo es en segundos. Y tenemos dos relaciones entre la frecuencia y el periodo. La frecuencia y el periodo son recíprocos, lo que significa que la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo, o que el periodo es igual a 1 sobre la frecuencia. De esa manera conviertes de frecuencia a periodo o de periodo a frecuencia. Y las ecuaciones entonces que vamos a utilizar, fíjate bien, tenemos esta ecuación que es velocidad angular es igual a desplazamiento angular sobre tiempo. Velocidad angular también puede ser igual a 2pi por la frecuencia. Siempre la frecuencia en revoluciones por segundo. El desplazamiento en radianes. El tiempo en segundos, o también puede ser 2pi sobre el periodo. El periodo es el tiempo que tarda en dar una vuelta. Y recuerda que la frecuencia es igual a 1 sobre el periodo y el periodo es igual a 1 sobre la frecuencia. Las unidades entonces en las que deben estar es el desplazamiento debe estar en radianes. El tiempo debe estar en segundos. La frecuencia debe estar en revoluciones por segundo. Y el periodo debe estar en segundos, para que así la velocidad angular siempre me quede en radianes por segundo. Estas son entonces las unidades que debes de tener presente y estas son las ecuaciones. Ahora, vamos a ver un ejercicio. Dice, una rueda gira a razón de 300 revoluciones por minuto. Hallar la velocidad angular y el número de vueltas que da en 20 segundos. Entonces, estas 300 revoluciones por minuto, fíjate bien cómo las expreso. Aquí está RPM, revoluciones por minuto, pero para efectos de convertirlo, voy a escribir revoluciones sobre minuto. Entonces, para que sea frecuencia, yo necesito esto convertirlo a revoluciones por segundo. Entonces recuerda que un minuto equivale a 60 segundos. Con esto elimino minuto con minuto y me queda revoluciones por segundo. Entonces serían 300 entre 60, son 5. 5, esto es igual a 5 revoluciones por segundo. Esto es la frecuencia. Frecuencia es 5
Y recuerda que las unidades deben de ser necesariamente así, 5 revoluciones por segundo. Entonces, las ecuaciones que tenemos para encontrar la velocidad angular, pues es esta. Velocidad angular es igual a 2pi por frecuencia, que sería igual a 2pi por 5 revoluciones por segundo. Si utilizo las unidades correctas, entonces cuando multiplico son 2 por 5, 10pi radianes por segundo, y aquí se convierte a radianes por segundo. Y entonces lo puedo dejar expresado así, o puedo hacer la operación de multiplicar 10 por pi. Recuerda que pi es 3.1416, que sería 31.42 radianes por segundo. Ahora, esto es la velocidad angular, número de vueltas que da en 20 segundos. Número de vueltas que da en 20 segundos. Me está pidiendo el desplazamiento angular. Entonces el desplazamiento angular es igual a velocidad angular por tiempo, que sería igual a velocidad angular son 31.42 radianes por segundo por el tiempo, que son 20 segundos. Entonces aquí segundo con segundo se elimina y me da 31.42 por 20, serían 628.32 radianes. Ahora, este desplazamiento, como me lo están pidiendo en vueltas, entonces voy a decir que θ es igual a 628.32 radianes. Para convertirlo, recuerda que una revolución equivale a 2pi radianes. Divido entonces eso entre 2pi y me da igual a 100 revoluciones. ¿Ok? Ejemplo 2. La estrella de Puebla gira aproximadamente 3 vueltas en un lapso de 1 hora. Entonces aquí fíjate bien. 3 vueltas en 1 hora. Entonces el desplazamiento angular que me están dando aquí son 3 revoluciones. Y el tiempo que me están dando es 1 hora. Entonces voy a convertir estas revoluciones a radianes, que sería así. Una revolución va aquí abajo, equivale a 2pi radianes, que sería igual a 3 por 2, 6pi radianes. Y el tiempo 1 hora, pues lo voy a convertir a segundos. Recuerda que 1 hora tiene 3600 segundos. Entonces esto sería igual a 3600 segundos. Por lo tanto, la velocidad angular es igual a desplazamiento angular sobre tiempo, que sería igual a 6pi radianes sobre 3600 segundos. Entonces hacemos 6pi entre 3600 me da 5.24 por 10 a la menos 3 radianes por segundo. Y ahora me pide el desplazamiento angular en 20 minutos. Entonces el desplazamiento angular o la velocidad angular, recuerda que estas son las ecuaciones. La velocidad angular aquí la tenemos. De ahí podemos despejar que el desplazamiento es igual a velocidad por tiempo, que sería entonces velocidad 5.24 por 10 a la menos 3 por el tiempo, que son 20 minutos. 20 minutos, pero hay que convertirlos a segundos. Recuerda entonces que un minuto tiene 60 segundos.
Entonces la operación es 5.24 por 10 a la menos 3